claro. por Y ejemplo. claro. Y ahora, y bueno, ese conflicto, claro, ha estado estancado como 13 años, de hecho prácticamente ha estado así. Me suena, me quiere sonar, hablo un poquito de memoria y me vas a corregir, que es verdad que el ISIS o el Daesh, ¿no? El Estado Islámico, pero bueno, por no llamarle Estado Islámico, hubo un Ya. momento que estaba como, claro, que estaba como un fire, en plan de es nuestro momento, rollo 2013-2014, que veía sus vídeos en YouTube, que bueno, que YouTube cambió toda su política de anuncios, porque el despliegue de propaganda del Estado Islámico, que por cierto, fue copiado luego por el batallón Azov, ese despliegue, ese reclutamiento que hacía a través de las redes, con ese, bueno, tenían ahí un equipo de marketing brutal, con la Sí, bandera, era una cosa, vamos, que veías un vídeo del Estado Islámico y decías, madre mía, estos se han dedicado aquí, ¿no? Estos grupos, claro, empezaban a financiarse con mucho dinero y se expandieron un mogollón. O sea, de hecho, en sí. Irak estaban por todo el norte y claro, en Siria sí que es verdad que hubo un momento que estaban como mogollón y claro, habían ahí ciertas alianzas para pararlo porque llegaba un momento que era poco peligroso, ¿no? Y luego poquito, sí, es como que el foco como que estaba mucho ahí, ¿no? Vamos a frenar al Estado Islámico porque, ojo, y mientras tanto estaban los kurdos por su lado, con su guerra también con el Estado Islámico y con los otros, y luego el resto, y luego, evidentemente, el ejército sirio. Y luego ahí hubo Ujú. eso, un estancamiento hasta que poco a poco, ¿verdad? El Estado Islámico pues lo fueron reventando a hostias, ¿vale? Que es cuando se metió a full Occidente en la guerra, en plan de, esto hay que matarlos, ¿vale? Que salió con todo el mundo, pero a partir de que el Estado Islámico empieza a retroceder, es cuando la cosa empieza un poco a complicarse. Si puedes explicarnos un poquito cómo fue evolucionando. Ujú. Claro, es que justo este contexto primero que os decía coincide con la división, ¿no? De Al Qaeda, Estado Islámico. Estado Claro. Islámico tiene un auge enorme en aquella etapa, el ISIS, el Daesh, efectivamente, y llegan incluso a proclamar el califato Sí, 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 sí. en Mosul, ¿no? Que es una Sí. ciudad del norte de Irak, Y que a es lo que tener tú un decías. gobierno con ministerios, con economía propia, una cosa brutal. Claro, sobre todo el volver a tener una autoridad central de lo que es el mundo islámico, que desde la caída del Imperio Otomano ha habido como mucho debate de dónde está eso. Bueno, no ha habido más, no ha habido un califato, digamos, ¿no? Y se proclama, se hace una política de comunicación rompedora como la que estás comentando, que es algo que ahora ya, pues los talibanes han también aprovechado para hacer una campaña de marketing que les venda como algo más moderado y que en 2021 no sonara como una locura, vamos a respetar a todo el mundo y luego pues No. vemos que las políticas son las del integrismo islámico igual. Pero HTS, por ejemplo, está haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues en esa época empiezan a surgir esas guerras entre Al-Qaeda y Estado Islámico por ver quién se queda a la hegemonía del yihadismo internacional. Es algo que ya se venía disputando y que ha tenido escenarios en todas partes. Prácticamente todos los países donde hay uno, hay del otro, o alguna Sí. escisión o heredero de uno ¿Podrías o del otro. explicar un inciso brevemente sobre esto? ¿Qué diferencia hay entre... a nivel Esta ideológico? pregunta es muy complicada porque tampoco soy un experto doctrinal en ello, pero sí que es verdad que al principio, bueno, ya que preguntaba, además he visto que preguntaban en el chat justo si Occidente había estado financiando a Al Qaeda, ¿no? Y es como que directamente Hillary Clinton había reconocido que Al Qaeda y en general este yihadismo había sido heredero de cómo se había financiado a los mujahidines en Afganistán con un objetivo similar. Nos interesaba derrocar al gobierno afgano, socialista o lo que sea, nos interesaba empantanar a los soviéticos y se consiguió con la financiación de los mujahidines, que luego ha salido Al Qaeda y nos ha salido mal. Vale, pues entonces Por lo Estado que sea. Islámico ve que Al Qaeda había tenido ya una relación con Occidente, pues incluso de colusión de intereses y que era necesario un integrismo, ¿no? Pues que apostara por el califato, ¿no? Que es lo que finalmente se acabó proclamando, así como por un control, un establecimiento territorial, crear un Estado islámico, literalmente, ¿no? Por eso intentan proclamarse con ese nombre, como que van a ser un país, van a unir a todos en ese país y no va a ser un grupo que realice atentados sin más, ¿no? Que sé que hay muchas, hay diferencias, pero al final en cada país
se están apoyando sobre todo en sectores locales, por ejemplo en África. En África hay grupos vinculados a Al-Qaeda y vinculados a Estado Islámico y se compiten entre ellos por el territorio. Es como una franquicia, literalmente, es como una franquicia, porque son grupos locales que se adscriben a uno o a otro. Ya no tiene ese componente como antaño, ¿no? Como ocurría en Mosul en el auge de Estado Islámico. Estado Islámico ha caído mucho desde entonces, pero aún así, en Siria, que es lo que estábamos mencionando, siguen existiendo, aunque sea de manera muy pequeña en el desierto. Y ahora, pues, esta facción es HTS, ya no tiene nada que ver, se han estado peleando, ¿no? Todos ellos, y por eso se dice, no, es que HTS no puedes decir que es Estado Islámico porque se enfrentó a Estado Islámico. Vale, pero es otra corriente que era yihadista y que se escindió de ellos, creó lo que se llamó Frente al-Nusra, otra marca, y después se renombró por Hayat Tahrir al-Sham, que es esta organización para la liberación de Levante, ¿no? Como le llaman, que al final pues viene un poco a decir lo mismo que ISIS o que todas estas. Entonces hay como muchas diferencias más de estrategia, de cómo relacionarse con Occidente, de si hay, por eso Estado Islámico ha hecho atentados en Occidente, ¿no? Con Al-Qaeda era otra dinámica. Muchas veces se decía que los atentados eran solo, pues eso, que eran contra Occidente, pero la realidad es que se mataba mucho más a gente en Oriente Medio, o había atentados contra los musulmanes que eran infieles, que se decía, ¿no? Los takfiríes, y eso afectaba sobre todo a los chiíes, que esto al final es un integrismo de una ideología más cercana a la de Arabia Saudí, que son suníes, por contraponer, pero no es solo el factor religioso, ¿no? Al final HTS, por ejemplo, tiene una animadversión más fuerte a Irán y al eje de la resistencia por lo que representan a nivel geopolítico, y no solo a los chiíes, ¿no? Porque puede ser que también hay una minoría que son los alagüitas, a la que pertenecía Bashar al-Assad, que están en la costa del Mediterráneo, y los que se les está diciendo que aunque sean de esa minoría religiosa, que van a poder convivir con ellos. Luego otra cosa es que se les esté también matando, sea de forma puntual o de forma generalizada, pero al menos el mensaje era de conciliación con ellos, cosa que con Irán y el eje de la resistencia no. Entonces vemos que ahí se mezclan cosas religiosas, cosas de estrategia y cosas geopolíticas, de estrategia más internacional, ¿no? Claro, en función de los intereses geopolíticos, la lectura moral es distinta. Ahora a la que han llegado estos, que además vienen de Al-Qaeda y están muy... Es decir, ahora van de moderados, pero ya sabemos, si nos fiamos de Afganistán, lo que puede pasar. Es verdad que han tenido algún gesto, y hay que decirlo, como mantener al gobierno, pero o prácticamente la misma estructura, y negociar con él esa transición, ¿no? Que dices, bueno, no está mal, que decir, no os ha pasado a todos a cuchillo, está bien, y has permitido que las estructuras de poder se queden, que eso, pues bueno, no es muy típico del autoritarismo, ¿verdad? Porque hay como una paz negociada, que eso puede ser una buena señal, aunque yo no me fío nada, pero bueno, puede serlo, ¿vale? Pero, claro, de repente la lectura que se hace desde los medios occidentales y desde ciertos gobiernos es que ya no son yihadistas ni fundamentalistas islámicos ni nada que se le parezca, son los rebeldes que han derrocado al tirano.